Muy buenas tardes, señores estudiantes. En la clase del día vamos a continuar con el capítulo de inmunidad y en esta oportunidad veremos las respuestas inmunes adaptativas, conocidas también como respuestas inmunes específicas. Antes de entrar en tema, haremos un recordatorio que la inmunidad no es más que una respuesta fisiológica a la agresión de los microorganismos que han logrado pasar las barreras naturales, la piel y las mucosas. Cuando pasan estos microorganismos, se ponen en juego una serie de elementos celulares y humorales con la finalidad de neutralizar, de metabolizar, de rechazar a estos microorganismos que van a producir daño en las personas. Estos procesos se llevan a cabo una vez que son reconocidos como extraños, o sea, a las pocas horas de su ingreso, empiezan ya a ponerse en juego todos estos elementos que hacen a la inmunidad innata o traducido por las respuestas inmunes de tipo innato, que son inespecíficas, actúan frente a cualquier microorganismo, para luego ser puestas en juego otro tipo de elementos celulares y de elementos humorales que hacen a la inmunidad adaptativa, o sea, la inmunidad que va a reaccionar específicamente con ese microorganismo que ha logrado pasar las barreras naturales y que está produciendo alteraciones en el individuo. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa no se separan por una línea vertical, sino que se sobreponen con la participación de algunas células que forman parte de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, los efectores o los elementos que se ponen en juego son los anticuerpos y los linfocitos T, como vamos a describir enseguida. De que nos hemos tratado, para hablar de inmunidad adaptativa, los siguientes objetivos. Vamos a diferenciar la importancia y la función de los mecanismos específicos de defensa, que los hemos clasificado en dos grupos relacionados con los anticuerpos, y hablamos de la inmunidad humoral, y el otro acápite está relacionado con los linfocitos T y vamos a hablar de inmunidad celular. Pero antes de hablar de inmunidad, vamos a describir algunas características de lo que es el antígeno para pasar luego a describir las características, la clasificación y la función de los anticuerpos. Seguidamente vamos a estudiar a los linfocitos y su participación en los mecanismos de defensa específicos. Y vamos a terminar con lo que vendría a ser la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Bueno, nuevamente la inmunidad podemos decir que es un mecanismo fisiológico que permite el reconocimiento de sustancias principalmente extrañas, hemos dicho microorganismos, llámense virus, bacterias, hongos o parásitos, y que tienen el fin de neutralizar, de eliminarlas y metabolizar, tratando de evitar daño en los tejidos propios. Entonces, hemos visto que existen dos formas de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata está constituida en primer lugar por las barreras cutáneo-mucosas, la respuesta inflamatoria, donde juega un rol muy importante las células fagocíticas, y un sistema humoral que está constituido por el sistema del complemento. Todo esto se pone en juego
para eliminar al patógeno y no tiene una función específica. Todos estos mecanismos reaccionan frente a cualquiera de los microorganismos que ingresan. A diferencia de la inmunidad adquirida, donde se requiere una exposición previa al patógeno, de ahí que esta reacción es específica, con la participación de células haciendo a la inmunidad celular y la participación de proteínas solubles que hacen a la inmunidad humoral. Si hablamos de la inmunidad adquirida, podemos decir que existen dos tipos: la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. ¿Qué es la inmunidad activa? Es cuando ingresa el organismo y genera la formación de anticuerpos. Esta generación de anticuerpos no solamente se limita a detener a la infección, sino que también va a crear una memoria inmunológica. ¿Cómo la podemos adquirir esta inmunidad de tipo activo? De forma natural, tras una infección por alguna bacteria o por algún microorganismo, ¿no? Y entonces el individuo reacciona formando todo ese sistema inmune específico. También se lo puede obtener de forma artificial, mediante la inoculación de microorganismos a quienes se les ha quitado su poder patógeno, o partes de microorganismos que son considerados inmunógenos, o sea, que pueden dar lugar a una respuesta inmunitaria. Y este es el principio de la vacunación. Entonces, la inmunidad adquirida puede ser activa o puede ser pasiva. La activa puede ser natural, tras superar una enfermedad, o artificial, tras recibir una vacunación. La pasiva también puede ser de dos tipos: una forma natural y una forma artificial. En la forma natural, los anticuerpos preformados pasan o se les administra y esos anticuerpos dan lugar a la protección contra un microorganismo en particular y específico. Esto puede ser también de forma natural, como les he dicho. Las inmunoglobulinas G pueden pasar la barrera placentaria y dar lugar a una inmunidad al recién nacido. O lo podemos adquirir de forma artificial mediante la seroterapia, o sea, la administración de suero que contiene a los anticuerpos. Esto, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en pandemia por el COVID, se hablaba de plasma hiperinmune, plasma inmune, se requiere plasma inmune. ¿Qué era el plasma inmune? Era el plasma obtenido de personas que habían superado la enfermedad, el COVID, y que lógicamente ellos tenían en su sangre circulante, en su plasma, gran cantidad de anticuerpos que, si se los administraba a personas que estaban recién infectadas, podían neutralizar la acción del virus COVID. Bueno, entonces la inmunidad específica se refiere a toda una serie de mecanismos inmunológicos donde los principales actores son estas células llamadas linfocitos. Los linfocitos, que hemos visto que provienen de una célula madre en la médula ósea, y que dependiendo del sitio de su maduración los vamos a clasificar en linfocitos B y en linfocitos T. Si la maduración es en la misma médula ósea, vamos a tener a los linfocitos B, y si la maduración de estos linfocitos se produce en el timo, vamos a tener a los linfocitos T. Tanto los linfocitos B como los linfocitos T, que ya han sufrido una selección,
van a ir a ubicarse en los ganglios linfoides, como ser, por ejemplo, el vaso, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer y otros sistemas linfáticos asociados a mucosas. Y los linfocitos van a actuar de dos maneras: en forma directa, tratando de eliminar al microorganismo, y hablamos de la respuesta celular, o a través de la formación de proteínas especializadas que las conocemos con el nombre de anticuerpos y hacen a la respuesta humoral. Hemos hablado de antígeno, y aquí hay que tener en cuenta algunos conceptos que son importantes, puesto que a veces no tenemos el cuidado de hacer una diferenciación entre lo que es antígeno, inmunógeno, apteno y epítope. Se llama antígeno a una molécula que puede ser exógena o que puede ser endógena, pero que el organismo la reconoce como extraña, la diferencia de lo propio, lo que es propio. ¿Y cómo la reconoce? Lo reconoce a través de receptores que se encuentran tanto en los linfocitos B o en los anticuerpos que son producidos por los linfocitos B, y en los receptores de los linfocitos T, que se conocen con el nombre de TCR. El antígeno no necesariamente va a dar lugar a una respuesta inmune. En cambio, el inmunógeno, estas son moléculas que tienen la capacidad de inducir a la respuesta inmune. ¿Ya? Ellos son los que van a estimular la producción tanto de anticuerpos y la activación de los linfocitos T. Hay otro concepto que, si bien es un antígeno, el apteno, si bien es un antígeno, pero él, a diferencia del antígeno que reacciona con el anticuerpo, el apteno, para estimular al sistema inmunitario, para volverse inmunógeno, necesita acoplarse a una proteína portadora que se conoce con el nombre de carrier. Y acoplado de esta manera, este apteno puede estimular al sistema inmunitario y desencadenar una respuesta. Cuando ingresa por segunda vez este apteno, no necesariamente se acopla un carrier. Directamente la memoria que se ha creado, la memoria inmunológica que se ha creado frente a este antígeno, la reconoce, se activa y lleva una serie de procesos. Hay otro concepto que es muy importante. Un antígeno, llamemos por ejemplo una proteína que se pliega en su estructura terciaria y en su estructura cuaternaria, va a presentar ciertos bucles, digamos así, que conformacionalmente son diferentes. Este esquema me gusta porque estamos viendo esos bucles de esta proteína donde tenemos muchas formas geométricas, y cada una de ellas es capaz de estimular al sistema inmune y dando lugar a la formación de los anticuerpos que van a reconocer específicamente este bucle que hace o que se conoce con el nombre de epítope. De tal manera que un antígeno puede tener muchos epítopes diferentes o puede tener muchos epítopes iguales, repetidos. Estos epítopes también pueden tener un carácter lineal, simplemente una secuencia peptídica de 9 a 11 aminoácidos, que es lo que reconocen los receptores de los linfocitos T, o pueden tener una estructura conformacional, como les decía, esos bucles
que se forman como consecuencia del plegamiento de las cadenas aminoácidicas que hacen a una proteína, por ejemplo, ¿no? Y estos son principalmente reconocidos por los anticuerpos. Entonces tenemos epítopos lineales y epítopos conformacionales. Para que reconozcamos a un inmunógeno, o para que una partícula extraña se comporte como un inmunógeno, es necesario que cumplan algunas características, como ser, por ejemplo, su carácter extraño, es decir, que el sistema inmunitario tiene que reconocerlo como ajeno, como extraño. Todo el peptidoglicán, la cápsula de las bacterias, las proteínas de las envolturas virales, las proteínas de membrana, las toxinas que producen las bacterias, son pues extrañas, nosotros no las tenemos y nuestro sistema inmunitario las va a reconocer muy fácilmente. Otra importancia es el tamaño molecular, tamaño de la molécula que se va a comportar como inmunógeno. Hemos visto, por ejemplo, que existen moléculas muy pequeñitas, les hemos dado el nombre de apteno. Ellas de por sí no son inmunógenas, necesariamente tienen que unirse a un carrier para dar lugar a una respuesta inmune. También la composición y la complejidad química, es decir, que cuando hablamos de características químicas nos estamos refiriendo a las proteínas, que son los mejores inmunógenos, luego los glúcidos, los azúcares, y en menor proporción los lípidos y los ácidos nucleicos. La complejidad química también juega un rol importante. No es lo mismo una proteína sencilla que una glucoproteína. La glucoproteína es mucho más compleja y por tanto es más inmunógena. Tenemos que ver también juega un rol en la respuesta inmune la genética del hospedador. Lógicamente tenemos que ver con la cantidad, y eso se llama la dosis, la cantidad de antígenos o inmunógenos que van a ingresar y que van a dar lugar a una respuesta inmune. Cuando estamos en los extremos, muy poco inmunógeno o demasiado inmunógeno, entramos a unas zonas que se conocen con el nombre de zonas de tolerancia. Ya ahí el sistema inmune es muy difícilmente se pone en juego y lo reconoce o tarda mucho tiempo. Otro factor que es importante para la inmunogenicidad es también la vía de ingreso, es decir, si es por vía sanguínea, por las mucosas, dependiendo del tipo de mucosa, inhalatoria, digestiva, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de valencia del antígeno en función al número de epítopos que reaccionan con dos anticuerpos. Si tenemos un solo antígeno, un solo epítopo, vamos a hablar de antígeno monovalente. Si tenemos dos epítopos, vamos a hablar de antígenos bivalentes, y tenemos los multivalentes cuando tenemos varios epítopos. O sea, que la valencia de un antígeno está dado por el número de epítopos o determinantes antigénicos sobre la superficie del antígeno. Hemos hablado de linfocitos. Los linfocitos son células que los vemos en la sangre circulante. Son células que van a estar relacionadas y son las encargadas de la respuesta inmunitaria específica. Están en sangre circulante, pero también se almacenan, se depositan en los órganos
linfoides secundarios, principalmente como células memoria. Y todos los mecanismos de activación se llevan a cabo en estos órganos linfoides secundarios, llámense ganglios linfáticos, vaso, placas de Peyer o células asociadas a las mucosas. Para que estos linfocitos puedan cumplir las funciones a las cuales están diseñadas, ellos presentan en su superficie una serie de glicoproteínas o proteínas que van a permitir, por un lado, clasificar a los linfocitos en linfocitos B y en linfocitos T, en linfocitos de células linfocitarias innatas, de las cuales se reconocen tres tipos. Una de ellas son las células natural killer, las células NK, que las cito simplemente para indicar que los linfocitos B y los linfocitos T no son los únicos. Las células linfoides innatas o las ILCs y las natural killers no forman parte de la respuesta inmunoespecífica. Estos juegan un rol muy importante en la respuesta inmunitaria inespecífica, en las respuestas innatas, porque ellos se activan frente a los PAMPs o a los DAMPs y secretan una serie de citocinas que lógicamente van a desarrollar o van a estimular y van a regular las respuestas inmunes inespecíficas. Les decía que los linfocitos B y los linfocitos T tienen en su superficie, en sus membranas, una serie de glicoproteínas que cumplen varias funciones, como ser, por ejemplo, receptores para las inmunoglobulinas, receptores para la histamina, receptores para una serie de interleuquinas. Pero lo que más nos interesa son estos receptores de los linfocitos T, llamados TCRs, que se asocian a otras proteínas que pueden ser de dos tipos, la CD4 y la CD8, que ha permitido clasificar a los linfocitos T en linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. Pero además tienen otras proteínas que juegan un rol muy importante en la adhesión y en la transmisión de señales hacia el núcleo de los linfocitos para estimular a factores de transcripción que van a ir a hacer la expresión de genes que codifican por factores de replicación del mismo linfocito o citocinas que van a ser secretadas y que van a jugar un rol muy importante en todo ese mecanismo de activación del linfocito. Esto es lo que vemos en el linfocito T. En el linfocito B también tenemos proteínas de membrana, pero las más importantes son las BCRs o los receptores de las células B, que están dadas por las inmunoglobulinas M o las inmunoglobulinas D. Estas inmunoglobulinas se fijan por su fragmento constante a la superficie del linfocito y el fragmento que se une al antígeno queda libre, de tal manera que ellas pueden fácilmente reconocer a los antígenos, ya sea de forma independiente o mediante la presentación de los linfocitos T, como ahorita vamos a ver. Entonces tenemos a los linfocitos T, de los cuales tenemos dos muy importantes, los linfocitos T CD8, llamados citotóxicos porque su principal función es destrucción celular, aunque también tienen función
supresora o reguladora de la respuesta inmune. Y lo tenemos a los linfocitos T helper colaboradores o linfocitos T CD4, que son en realidad los directores de la orquesta o directores de la respuesta inmunitaria específica. Luego tenemos a los linfocitos B o las células B, que son las encargadas de que al ser estimuladas se van a transformar en células plasmáticas, y estas células plasmáticas son las que van a sintetizar los anticuerpos específicos, lógicamente, contra el antígeno que estimuló su activación. Tenemos estos otros linfocitos que ya les dije, las ILCs o las natural killers, que no forman parte de la inmunidad específica. Ellos forman parte de la inmunidad innata, porque reconocen y son activados por los PAMPs y por los DAMPs, como se ha visto en la clase anterior. Hemos hablado de los linfocitos B y les decía que lo que más nos importa en los linfocitos B son estas inmunoglobulinas de membrana, que son de la clase IgM o de la clase IgD. Estas inmunoglobulinas tienen la particularidad de tener una región variable que va a reconocer a los antígenos, y cuando el antígeno se adhiere a la región variable de la inmunoglobulina, estas proteínas van a sufrir cambios conformacionales y van a estimular a dos proteínas transmembranales que a través de procesos de fosforilación van a mandar señalización al núcleo para la estimulación de factores de transcripción. Entonces, los linfocitos B se pueden activar mediante dos mecanismos. Uno, por reconocimiento directo del antígeno, representado aquí como una carita extraña con un sombrero que es diferente, ¿no? O bien mediante la participación de las células T. Las células T van a presentar a los linfocitos B algunas estructuras de estas partículas extrañas, y la célula B, ya sea que porque reconoció al antígeno o porque fue estimulada por el linfocito T, se va a transformar en una célula memoria y en una célula plasmática. La célula memoria va a guardar la información de reconocimiento de este determinante antígeno. En cambio, la célula plasmática va a dar lugar a la formación de proteínas solubles que se conocen con el nombre de anticuerpos y que solamente van a reconocer este determinante antigénico en una bacteria, por ejemplo. Y al reconocer ese determinante antigénico, el anticuerpo va a cumplir algunas funciones, entre las cuales, en la diapositiva voy a aprovechar, opsoniza al antígeno, es decir, facilita la fagocitosis por células fagocíticas, llámese neutrófilos y llámese macrófagos, ¿no? Y luego tenemos una población que va a guardar, que se va a ir a los ganglios linfáticos o al vaso, a ciertas regiones donde van a quedar las células con la memoria, con el recuerdo de el antígeno que ha estimulado su producción. Entonces, los linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos, ¿no? O las inmunoglobulinas. Se llaman también gamma globulinas. ¿Por qué? Porque cuando separamos las proteínas del plasma mediante la acción de la corriente eléctrica, vamos a tener una imagen donde reconocemos a una proteína que es la albúmina,
y otras proteínas que constituyen las globulinas, de las cuales se conocen la alfa 1, la alfa 2, las beta y las gamma globulinas. Los diferentes isotipos de inmunoglobulinas están dentro de esta región, dentro de la región que corresponde a las gamma globulinas. Por eso también llamamos anticuerpos, inmunoglobulinas o gamma globulinas. ¿Cómo están constituidas las inmunoglobulinas o los anticuerpos? Son estructuras proteicas que tienen o que están constituidas por cadenas polipeptídicas largas con muchos aminoácidos y que se conocen con el nombre de cadenas pesadas. Por otro lado, existen otras cadenas polipeptídicas más cortitas que hacen a la estructura de las llamadas cadenas livianas. Las cadenas pesadas, que son dos, se encuentran unidas entre ellas por puentes disulfuro, y la cadena pesada y la cadena liviana también se encuentran unidas por puentes disulfuro, haciendo esta estructura en forma de Y. En esta estructura en forma de Y vamos a reconocer dos partes muy importantes: la región aminoterminal, donde la secuencia de aminoácidos es cambiante, y ese cambio de secuencia de aminoácidos va a dar la especificidad para el reconocimiento del antígeno. Esto es lo que se conoce con el nombre de región o parte variable. En cambio, después de esta región variable vamos a encontrar una secuencia de aminoácidos que se repite en las inmunoglobulinas del mismo isotipo, pero que tienen partes variables diferentes. Por ejemplo, la IgG dirigida contra las proteínas de membrana, o la IgG dirigida contra la cápsula de una bacteria, la parte variable es esta es la que va a reconocer la cápsula o va a reconocer la proteína de membrana. En cambio, la inmunoglobulina o el anticuerpo que va a reconocer al uno o el otro va a tener la misma secuencia de aminoácidos en la región invariable, que se conoce con el nombre también de región constante. Y es así que se ha podido ver de que las inmunoglobulinas dispuestas de esta forma, sus cadenas pesadas, sus cadenas ligeras, unidas por puentes disulfuro entre ellas, tienen una región bisagra donde una enzima, la papaína, es capaz de clivar, de cortar. Y cuando corta, forma tres fragmentos. Dos fragmentos, aquí uno y aquí otro, que se conocen con el nombre de fragmentos FAB o fragmentos variables. Y un fragmento que solamente involucra a las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, que se conoce también con el nombre de fragmento FC. Este fragmento FC sirve para anclar a la inmunoglobulina a ciertas células, sirve para unirse a la placenta, por ejemplo, y pasar la barrera placentaria, y cumple además otras funciones como ser, por ejemplo, la fijación del contenido. Pero estas cadenas pesadas y estas cadenas livianas no se las ve, no se las encuentra de forma lineal. También existen bucles formados por el acercamiento de aminoácidos unidos por puentes disulfuro, que se conocen con el nombre de dominios. Y entonces tenemos un dominio variable para las cadenas pesadas, un dominio variable para las cadenas livianas, un dominio constante para las cadenas livianas y 3 o 4 dominios constantes para las cadenas pesadas.
Esto es importante, les digo, porque estos dominios son los que juegan un rol muy importante en la activación de la respuesta inmunitaria. De acuerdo a la estructura de la cadena pesada, de la fracción constante de la cadena pesada, se reconocen 5 tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, cuya cadena pesada se la conoce como gamma, ¿no? Y que tiene esa estructura en forma de Y que acabamos de describir. Esta misma estructura tiene la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, pero la secuencia de sus aminoácidos es muy diferente, lo que hace que se clasifiquen en 2 tipos, ¿no? Inmunoglobulina D e inmunoglobulina E, aquí representada, vean ustedes, con sus 4 dominios. Aquí simplemente tenemos 3 dominios de cadenas pesadas y en la G también 3 dominios de cadenas pesadas. Existe otra inmunoglobulina que es la inmunoglobulina A, que ella no está formada por un monómero, tenemos un dímero de esta estructura, son 2 estructuras en Y que están unidas por puentes disulfuro y por una cadena J. Por lo tanto, esta inmunoglobulina está constituida por 2 subunidades y que tiene, pues, entonces, si ustedes hacen un recuento de los sitios de reconocimiento antigénico, tienen 1, 2, 3 y 4 sitios de reconocimiento antigénico en relación a la IgG, que tiene 2 sitios de reconocimiento antigénico. Finalmente tenemos una inmunoglobulina grande, una pentamérica, es decir, que está formada por 5 subunidades unidas por puentes disulfuro y por cadenas J. Y esta inmunoglobulina pentavalente, pues, tiene también una valencia de 10, porque cada una de ellas es capaz de reconocer un determinante antigénico. ¿Y cuál es el rol que juegan, pues, las inmunoglobulinas? Bueno, les decía que la clase de inmunoglobulina está dada por la cadena pesada. Si la cadena pesada pertenece a la clase gamma, tenemos las IgGs. Si pertenece a la clase alfa, tenemos a la IgA. Si pertenece a la mu, tenemos la IgM, la delta a la D y la epsilon a la E. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A tienen subtipos. La G tiene 4 subtipos, la IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, con algunas diferencias en lo que se refiere a sus cadenas pesadas y también a sus funciones. La IgA tenemos 2 subclases, la 1 y la 2, en cambio las otras inmunoglobulinas solamente presentan una clase. Las cadenas ligeras pueden ser de 2 tipos, que se conocen con el nombre de kappa o lambda. Una inmunoglobulina no tiene a la vez los dos tipos de cadenas, o tiene o capas o tiene o lambda, tiene cadenas kappa o tiene cadenas lambda. Esto les decía la movilidad electroforética cuando hablaba por qué se llaman también gamma globulinas, porque migran en la sección gamma de la electroforesis de proteínas. De estas inmunoglobulinas es importante la participación de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M en la activación del complemento, que hemos visto que es un sistema de proteínas que juegan un rol muy importante en la respuesta inespecífica. Si vemos, todas estas inmunoglobulinas se encuentran en la sangre circulante, en el suero de las personas, en concentraciones diferentes. La que mayor concentración tiene es la inmunoglobulina G, donde vamos a encontrar una concentración aproximada de 1000 miligramos por decilitro de suero. La IgA tiene, lo vamos a encontrar en un valor normal de 200 miligramos por decilitro. La IgM, 120 miligramos por decilitro,
La IgD y la IgG en realidad se encuentran en cantidades casi difícilmente detectables y necesitamos métodos muy sensibles para poder determinar. Esto es importante considerar porque cuando hay un proceso infeccioso se sintetiza en mayor cantidad de inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas A o inmunoglobulinas G, y que nos van a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad. La vida media, es decir, cuánto duran estas inmunoglobulinas, la que dura más tiempo circulando en la sangre es la IgG. Se ha determinado que la IgG después de 23 días es metabolizada, es degradada para ser reemplazada por otra inmunoglobulina G. La vida media de la IgA es 6 días, la vida media de la IgM es 5 días, de la D y la E entre 2 y 3 días. La única que puede pasar la barrera placentaria es la IgG y las que producen la degranulación de los mastocitos porque tienen receptores para el fragmento Fg de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina E, los mastocitos, que hemos visto que en su interior existen gránulos de histamina. Y cuando se activan los mastocitos liberan estos granos de histamina que van a producir ¿qué cosa? Van a producir inflamación. Inflamación traducida por vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular para la salida de células y de factores proteicos que van a migrar por quimiotaxia hacia el sitio de agresión del microorganismo. Las IgG, la IgA y la IgM también son consideradas inmunoglobulinas con actividad antiviral, sobre todo la IgA. La IgD no se conoce muy bien su rol en sangre, pero sí ella es una inmunoglobulina que se encuentra en la superficie de los linfocitos vírgenes no estimulados y que son capaces de reconocer antígeno y estimular al linfocito B. Se ha podido determinar que la respuesta de anticuerpos puede reconocer más de 10 elevado a la octava potencia de estructuras antigénicas. Pensaríamos de que existen 10 elevado a la octava potencia genes que van a codificar estos anticuerpos, pero no es así. Se ha podido determinar de que existen genes que codifican para las cadenas pesadas y se encuentran en el cromosoma 14, otro gen que codifica a las cadenas kappa que se encuentran en el cromosoma 2 y otro gen que codifica a las cadenas lambda que se encuentran en el cromosoma 22. Pero estos genes no es una secuencia constante, sino que se ha visto que existen segmentos de estos genes y se ha podido determinar en las cadenas pesadas 4 tipos de secuencias, que son una secuencia que hace a la región B, una secuencia que hace a la región D, una secuencia que hace a la región J y a las cadenas pesadas en sus 9 isotipos. Si vemos lo que ocurre en las cadenas ligeras, también tenemos una secuencia que hace a la región B, una secuencia de varios segmentos de genes, aquí dice 40, no tiene segmentos D y tiene 5 segmentos J y lógicamente la cadena pesada que corresponde a la cadena kappa. Lo mismo tenemos para las cadenas lambda, donde tenemos 30 segmentos que hacen a la región B y 3 segmentos que hacen a la región J. Si ustedes se fijan, cuando se realiza la maduración del linfocito B, lógicamente, ¿qué es lo que ocurre? Un segmento de la región B se va a unir
a un segmento de la región D aleatoriamente. Y esa región, ese segmento formado por BD, se va a unir aleatoriamente a uno de los segmentos J y se va a unir lógicamente a una de las cadenas pesadas, constituyendo un tipo de inmunoglobulina. Si nosotros hacemos combinaciones de tal manera que estos 50B se vayan a unir a los 30D, a los 6J y a las cadenas pesadas, podemos tener una diversidad potencial de 9000 formas formas de anticuerpos, ¿no? Y si a eso le sumamos las cadenas kappa y lambda, como nos dice aquí, la diversidad potencial, los 9000 posibilidades de combinación para las cadenas pesadas, multiplicados por la suma de las cadenas, las posibilidades de unión de las cadenas de los segmentos variables y J de las cadenas kappa y lambda, vamos a superar los 4 millones de inmunoglobulinas posibles, ¿no? Que lógicamente hacen más o menos al universo de antígenos a los que estamos expuestos. Bueno, ¿cuál es el rol de los anticuerpos? ¿Cuál es el rol? Si nosotros vemos en esta línea azul, en estos recuadros azules, vamos a ver que es el proceso que sigue un microorganismo cuando ingresa al organismo. Se fija, hay proteínas de fijación, de adhesión, y una vez que se ha adherido, va a empezar su multiplicación y cuando empieza su multiplicación hay procesos que lo van a defender al microorganismo, van a evitar la fagocitosis y de esta manera van a producir una lesión al huésped, ya sea por actividad de sus toxinas o por actividad de enzimas que tienen carácter invasor. Pues los anticuerpos actúan a todos estos niveles, como en la fijación, el anticuerpo se va a fijar a las fimbrias, a las cápsulas, a los ácidos lipoteicoicos, evitando su unión al receptor. En la proliferación de los microorganismos, ¿qué van a hacer? Los anticuerpos se van a fijar o van a activar, mejor dicho, al sistema del complemento, y el sistema del complemento activado va a ir a producir la perforación de la pared celular de los microorganismos. O van a los anticuerpos bloquear mecanismos de transporte y de receptores, como ser, por ejemplo, aquellos que van a ir a captar el hierro, que sabemos que es un elemento o un factor de crecimiento muy importante para las bacterias. Las bacterias evaden, se escapan de la fagocitosis, pero los anticuerpos, ¿qué es lo que hacen? Opsonizan a los antígenos y facilitan más bien la fagocitosis. O sea, reconocen, y una vez que se han fijado a ciertas estructuras del microorganismo, los fagocitos, llámese macrófagos polimorfonucleares, van a adherirse a receptores FC3 o el C3 del complemento, el C3b del complemento, y ayudar en la fagocitosis, ¿no? O van a, cuando producen ya lesión, o van a los anticuerpos producir una neutralización de las toxinas o una inactivación del sistema enzimático que permite la diseminación de las bacterias. Dicho de otras formas, los anticuerpos van a ser responsables de la aglutinación de las bacterias. Es muy importante como mecanismo de defensa, no les va a permitir migrar, van a formar macromoléculas, las van a recubrir y de esta manera facilitar la fagocitosis, hecho que se conoce con el nombre de opsonización, no es más que un
antígeno recubierto por el anticuerpo y el macrófago que tiene receptores para este fragmento para este fragmento la va a engullir fácilmente, ¿no? O va a tener un mecanismo de neutralización, ya sea a los virus o a las toxinas, es decir, no va a permitir que se adhieran a receptores o no va a permitir que la toxina cumpla una función, va a bloquear la acción de la toxina. Son pues los anticuerpos, sobre todo las G y las M, son importantes en lo que se refiere a la activación del complemento. El complemento, el sistema de proteínas, puede ser activado por cambios conformacionales en el fragmento Fc de las inmunoglobulinas como consecuencia de su fijación a ciertos epítopes del microorganismo. Y una vez que el complemento se activa por la vía clásica, lógicamente, va a sufrir esa cascada de activación de las proteínas para formar un poro y la lisis de las bacterias. También los anticuerpos, a través de este mecanismo del complemento, van a colaborar en lo que es la inflamación, es decir, en el clivaje de ciertas proteínas del complemento, como la C3 y la C5 y la C4 también, van a formar péptidos, el C4b, el C5a, el C3a, que tienen actividades quimiotácticas y de anafilatoxina, es decir, van a atraer al sitio de la infección a las células encargadas de la defensa, a las células fagocíticas, por una vasodilatación, una abertura, si ustedes quieren, en lo que es el epitelio, el endotelio vascular, y facilitando la salida de los fagocitos que van a ser atraídos por esos factores C5a, C3a. Además que van a producir la salida también de algunas estructuras humorales, como ser, por ejemplo, la proteína C reactiva y otros, los mismos anticuerpos, ¿no? Van a salir produciendo lo que es la inflamación. Y también los anticuerpos tienen una actividad muy importante en lo que es la citotoxicidad a través de su fijación mediante los fragmentos Fc a los mastocitos, que al reconocer al antígeno van a producir una degranulación de histamina principalmente y la destrucción de las células, sobre todo parasitarias, ¿no? Es importante hacer notar que los linfocitos B pueden activarse en forma directa, y hablamos entonces de antígenos que activan en forma directa, son antígenos T independientes, conocidos también con el nombre de superantígenos. Generalmente son polisacáridos o proteínas que tienen estructuras repetitivas, ¿no? Y que estimulan directamente al linfocito B a través de su IgM de membrana. En este caso, cuando la activación es mediante estos superantígenos, no se forma memoria inmunológica. En cambio, los linfocitos B también pueden ser activados cuando participan los linfocitos T y se los presentan a los linfocitos B, ¿no? Y aquí entonces se va a crear una memoria inmunológica. Bueno, hemos hablado de inmunidad específica y nos hemos referido a esta primera parte, que es la inmunidad humoral, donde participan los anticuerpos mediante la activación de los linfocitos B, su transformación en células plasmáticas, las mismas que van a secretar estos factores humorales, que son los anticuerpos que los acabamos de estudiar con sus segmentos FAB, que reconocen específicamente a un determinante antígeno. Pero hay otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular, donde participan los linfocitos T
y vamos a dedicarles algunos minutos para el estudio de este tipo de inmunidad. Los linfocitos T se van a activar, bueno, y también los linfocitos B a través de receptores, como les había mostrado en una anterior diapositiva. Los BCRs o los receptores de los linfocitos B no son más que las inmunoglobulinas M o D que están fijadas a la membrana del linfocito B y que están próximas a las inmunoglobulinas alfa, inmunoglobulinas beta o IgA, no es inmunoglobulina, IgA alfa o cadenas alfa y cadenas beta, que tienen segmentos transmembrana y que tienen la capacidad de reconocer los cambios conformacionales que sufren las cadenas pesadas cuando los antígenos se fijan en la superficie o en el segmento FAB de esta BCR. Y entonces ese cambio conformacional va a desencadenar una serie de procesos de fosforilación y la transmisión de señales hacia el núcleo para activar factores de transcripción que van a permitir la replicación de la célula específica para el reconocimiento del mismo antígeno y la producción, lógicamente, de los anticuerpos, o la transformación de estas células en células plasmáticas, mismas que van a ser las encargadas de la secreción de los anticuerpos. En el caso de los linfocitos T también tenemos receptores de linfocitos T que más o menos tienen la misma estructura que los BCRs, o sea, los TCRs están constituidos por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. En estas cadenas alfa y beta vamos a encontrar un segmento constante, igual que la inmunoglobulina, y una región variable, que es la que va a reconocer a los antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos. Además, esta estructura, este TCR, está acompañado de unos correceptores, que es el CD3, que cumplen la función de la activación de la señalización intracitoplasmática dentro del núcleo para producir la replicación del linfocito T, formar un clon que reconozca específicamente ese antígeno y células memoria, lógicamente, y también la producción de algunas proteínas solubles que se conocen con el nombre de linfoquinas. Hemos visto que además de los receptores para el antígeno, los TCRs, los linfocitos T tienen otros correceptores que se llaman el CD4 y CD8. Correceptores porque ellos van a reconocer a moléculas que están presentes ya sea en las células nucleadas que están siendo infectadas y que están presentando, si ustedes quieren, el antígeno al receptor del linfocito T, o moléculas que están en las células presentadoras de antígeno. Estas moléculas corresponden a lo que se conoce con el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad, que reconocemos dos tipos. El tipo 1, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que se encuentra en todas las células nucleadas y que son reconocidas por este correceptor que se encuentra en los linfocitos T. Los linfocitos T, que por la presencia del correceptor se conocen también linfocitos T CD8. Y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que se encuentra en las células presentadoras de antígenos solamente, van a ser reconocidas por el correceptor CD4, que se encuentra muy cerca del receptor del linfocito del linfocito T. Los linfocitos CD4, o conocidos también como helper o colaboradores, son linfocitos que van a jugar un rol muy importante en la activación y en el control de las respuestas inmunitarias
mediante la producción de citocinas, generalmente como consecuencia de la estimulación del el CD3, que transmite las señales hacia el núcleo para la expresión de genes que codifican por estas citocinas. En cambio, los linfocitos CD8 son principalmente citolíticos y son los linfocitos que están en sangre circulante en busca de células infectadas por virus o células que estén expresando proteínas que son reconocidas como extrañas. O sea, las células cancerosas, por ejemplo, en su mecanismo de replicación incontrolada, producen proteínas anómalas que lógicamente van a ser reconocidas por estos linfocitos TCD8 y son los encargados de eliminar este tipo de células. Estas están reguladas por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Pero los receptores de los linfocitos T no solamente tienen a estas estructuras que hacen al TCR, al CD3, al CD4 o al CD8, sino también tienen otras estructuras como el CD2, el CD28, que tienen la capacidad de establecer una unión entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito para que esta transmisión de señales se lleve a cabo de una forma efectiva. En el linfocito TCD8 también vamos a encontrar estas mismas moléculas, el CD28 y el CD2. Es importante hacer notar de que esta proteína de membrana CD2 está presente solo en los linfocitos T y se los identificaba porque además de fijar a las proteínas, a las glucoproteínas presentes en las células nucleadas, el FA3 o en las células presentadoras de antígeno, ellas también pueden fijar a los glóbulos rojos de Cordero y entonces se los podía identificar en la sangre circulante mediante una prueba que se llama el test de Rosetas. El test de Rosetas, donde el linfocito se veía rodeado de glóbulos rojos por la acción de este receptor de CD2, ¿no? Y se hacía un conteo en una cámara Neubauer y se podía determinar cuántos linfocitos T existían por mililitro de sangre. Los receptores de los linfocitos T tienen la característica de estar constituidas por dos cadenas, las cadenas alfa y las cadenas beta, pero también hay otros linfocitos T que tienen cadenas gamma y cadenas delta. Estas cadenas gamma y estos linfocitos T que tienen cadenas gamma y que tienen cadenas delta carecen de los correceptores CD4 y CD8 y entran a formar parte de lo que vendría a ser la inmunidad inespecífica también. El TCR, al igual que las inmunoglobulinas, también tiene una región variable, que es la que va a reconocer al determinante antigénico, al epítope presentado por las células nucleadas o por las células fagocíticas, y una cadena constante y una región transmembranal que se pone en relación con proteínas que corresponden al CD3, constituida por también cadenas alfa, beta, gamma, delta y psi, que son las que se van a activar, se van a fosforilar y son las que van a mandar señales al núcleo para la activación de la célula. Hemos dicho células presentadoras de antígeno, es decir, no todas las células, cuando hablamos de inmunidad celular y linfocitos TCD4, que son los que dirigen la orquesta de las respuestas inmunitarias, ellas no reconocen al antígeno directamente como lo hacen las inmunoglobulinas
presentes en la superficie de los linfocitos B. Ellas lo hacen necesariamente por la presentación del antígeno y el reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Dónde está presente ese complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? En las células dendríticas, en las células macrofágicas y en los linfocitos B. Las células dendríticas, a través de sus correceptores B7 de la célula dendrítica y el CD28, cuando son reconocidos o cuando presentan el antígeno a un linfocito T virgen que no ha reconocido todavía el antígeno, la respuesta va a ser la activación clonal, o sea, la replicación de multiplicación de estos linfocitos que van a reconocer este antígeno presentado por la célula dendrítica. En cambio, si el macrófago es la otra célula presentadora de antígeno, ¿qué es lo que va a producir cuando ella muestre el antígeno al linfocito T? Todas esas señales van a hacer que se secreten citoquinas que van a hacer que el macrófago, que tenía algunos lisosomas y algún sistema de destrucción intracelular, se active con mayor intensidad, y por eso estas citocinas que actúan sobre los macrófagos se conocen también como factores activadores de los macrófagos. Y finalmente, cuando la célula B es la presentadora del antígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar a la transformación de este linfocito B en una célula plasmática y la producción de anticuerpos. Estamos hablando de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Está constituido por una serie de proteínas que se encuentran en las células nucleadas principalmente, y estos son el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Está en casi todas las células nucleadas, menos en las células del cerebro, y están constituidas por una cadena larga alfa, donde se conocen tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que son extracelulares, y un segmento intracelular que lógicamente va a actuar como factor de transmisión de señales. Entre la región o entre el dominio alfa 1 y alfa 2 se forma una especie de canal donde se va a incluir el antígeno que ha sido degradado, lisado por la célula que ha sido infectada por un virus y estabilizado por una segunda proteína que es la beta 2 microglobulina. Y de esta forma es que la célula nucleada va a presentar el antígeno a los linfocitos CD8, que son los que reconocen este tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 se expresa solamente en las células presentadoras de antígeno, sobre todo en los macrófagos, y estas están codificadas en genes conocidos como genes D, de los cuales se reconocen tres, el DP, el DQ y el DR. ¿Cómo está constituido el complejo mayor de histocompatibilidad? Él también está constituido por dos cadenas alfa, beta, con dos segmentos, cada uno de ellos extracelulares, el segmento variable, que es el que va a fijar al antígeno, y unas cadenas constantes que son alfa 2 y beta 2, un segmento transmembrana y otro que está intracitoplasmática, una cola intracitoplasmática, que es la reconocer algunas señales, ¿no?
Estos complejos, sobre todo el complejo mayor de histocompatibilidad, es muy importante porque la secuencia de los aminoácidos de estas cadenas alfa varía de un individuo al otro y hace que se comporten como la huella digital y son por este motivo los que van a reconocer a los injertos no compatibles como antígenos y van a producir el rechazo de los injertos con la participación de los linfocitos CD8. Esta presentación de antígenos, ya sea por las células nucleadas o por los macrófagos, se realiza de la siguiente forma. Cuando ingresa una proteína o se forma una proteína que es reconocida como extraña, esta proteína dentro del citoplasma de la célula es degradada en un proteosoma a péptidos que son transportados al retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico se van a sintetizar esas cadenas alfa con su hendidura central entre la cadena alfa 1 y alfa 2, donde se va a insertar el antígeno degradado por el proteosoma y transportado por una proteína TAP. Y una vez que el antígeno ocupa su sitio especialmente diseñado para él, la beta 2 microglobulina va a estabilizar esta formación y a través de una vesícula va a ir al complejo de Golgi y va a salir a la membrana expresando en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno en esa hendidura que se ha formado entre el dominio alfa 1 y alfa 2. Entonces, las células nucleadas son las que a través de un sistema que es un proteosoma van a degradar a la proteína reconocida como extraña. Llámese, por ejemplo, la cápside de un virus o una proteína producida por una célula cancerosa. ¿Qué ocurre con las células presentadoras? ¿Cómo madura? ¿Cómo se lleva a cabo la presentación del antígeno por las células macrofágicas? O las células presentadoras de antígeno. En las células presentadoras de antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad corresponde al de la clase 2. Este complejo mayor de histocompatibilidad hemos visto que están formadas por una cadena alfa y una cadena beta. En la cadena alfa tenemos una región variable y una región constante. En esta región variable es que se va a insertar una cadena invariante y va a salir del retículo endoplásmico como bloqueado el sitio de unión al antígeno por esa cadena invariante. Va a ir al complejo de Golgi y va a ir al fagolisosoma, donde se ha llevado a cabo la destrucción del microorganismo, llámese virus, llámese bacteria, en péptidos de 9 a 11 aminoácidos, y estos péptidos formados en el fagolisosoma van a desplazar esta cadena invariante y van a ubicar el sitio determinado para el antígeno. Y de esta forma van a salir del complejo de Golgi a la superficie de la membrana celular, llevando un péptido que resulta de la degradación de una partícula exógena. Aquí es endógena y esta es exógena. Es un mecanismo mediante el cual estamos representando lo mismo: una bacteria que ingresa, se une con el lisosoma, los lisosomas que contienen todos esos sistemas de digestión, oxígeno dependientes, oxígeno independientes, que se ha podido hablar en la clase de inmunidad inespecífica, van a degradar a la bacteria
paralelamente se va a ir sintetizando las cadenas alfa-beta del complejo mayor de histocompatibilidad, y cuando llegue al fagolisosoma van a encajar en su sitio, en su hendidura, a un péptido de 9 aminoácidos a 11 aminoácidos, y van a salir a la superficie de la célula para luego ser reconocidos por los linfocitos T CD4. Este reconocimiento entonces se realiza de la siguiente forma. La célula presentadora de antígeno lleva al complejo mayor de histocompatibilidad en su hendidura al antígeno procesado. El antígeno es reconocido por las moléculas receptoras, los TCRs de los linfocitos T, y el complejo mayor de histocompatibilidad es reconocido por el CD4, que acompaña como correceptor al TCR del linfocito T, ¿no? Y cuando se lleva a cabo esta unión, esta sinapsis inmunológica entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, el CD3, que está adyacente al TCR, se activa para mandar señales al núcleo y activar factores de transcripción. En el caso de los linfocitos TCD8, las células, a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, donde hemos visto que es una sola cadena alfa con 3 dominios, entre el dominio alfa 1 y alfa 2 se va a insertar o se va a fijar la proteína digerida, son polipéptidos, y va a ser mostrada, si ustedes quieren, presentada al receptor del linfocito T, y el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser reconocido por el correceptor CD8. Lo mismo el CD3, que acompaña, va a activar mecanismos de transcripción dentro de la célula para la replicación del linfocito y para la producción de ciertas citoquinas que van a regular el proceso inmunológico y de respuesta inmune. Pero la activación de los linfocitos T no solamente es la interacción entre el TCR y los complejos mayor de histocompatibilidad que presentan a los antígenos. Esta es una primera señal. Existen otras señales que están dadas por otros receptores de membrana, como los CD28, sobre todo este es el CD2 en realidad, que al unirse a ligandos de las células presentadoras van a también activar sus colas intracitoplasmáticas, que se van a fosforilar y van a mandar señales para la activación de factores de transcripción, que van a activar genes de cromosomas para la síntesis de citocinas y de otros factores citotóxicos. Esta es la segunda señal. Existe todavía una tercera señal que también está dada por otros receptores de interleuquinas, que lógicamente se van a activar cuando estas citocinas o interleuquinas se fijen a estos sitios y también activen a los factores de transcripción mediante segundos mensajeros. Si no existieran estas segundas señales, la respuesta inmunitaria es débil, y esta respuesta inmunitaria débil o deficiente se conoce con el nombre de anergia. En algún momento habíamos dicho que el linfocito TCD4, o sea, aquel que tiene el marcador CD4 como correceptor, es el director de orquesta, y lo presento aquí como tal. Va a dar una variedad de respuestas en función a las citocinas que estimulen el tipo de respuesta. Cuando la célula presentadora de antígeno, que luego de haber degradado, digerido a bacterias, virus, hongos y parásitos, toxinas,
péptidos alimentarios, reseñas y otros autoantígenos, puede secretar a la interleuquina 6 y el factor de crecimiento beta. Si secreta estas dos citocinas, va a dar lugar a una respuesta TH17. O sea, este linfocito TCD4 virgen se transforma en linfocito TH17. Este linfocito o esta respuesta TH17 va a secretar interleuquina 17, interleuquina 21, interleuquina 22, que juegan un rol muy importante en las respuestas inflamatorias. Generalmente, los hongos y las bacterias son las que desencadenan este tipo de respuesta. Si la célula presentadora de antígenos secreta interleuquina 12, interferón gamma, la respuesta va a ser de tipo TH1. Este linfocito TH1 va a producir interleuquina 2 y su receptor de la interleuquina 2 para producir una replicación y una multiplicación de este linfocito. Va a producir el interferón gamma que tiene la propiedad de inhibir a la respuesta TH2 y también activar a los macrófagos. Por eso se lo conoce también como factor activador de macrófagos. Y el factor de necrosis tumoral, que es muy importante cuando estamos hablando de patógenos intracelulares, como ser, por ejemplo, los virus y algunas bacterias, donde tenemos principalmente al Mycobacterium tuberculosis, a las brucelas, que son patógenos intracelulares y que desencadenan este tipo de respuesta TH1. Y es lo que da lugar también a la inmunidad celular de tipo retardado, que se caracteriza por un proceso inflamatorio y la formación de granulomas en el caso de que los macrófagos no puedan deshacerse principalmente de bacterias parasitarias. Si la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno produce la interleuquina 4 y la interleuquina 2, va a dar lugar a una respuesta TH2. Esta respuesta TH2 va a producir interleuquinas 4, 5, 6, 10 y 13 que tienen una actividad sobre el linfocito B para la producción o la transformación en células plasmocíticas y dar lugar a la respuesta inmunitaria medida por anticuerpos. Y finalmente, cuando todo este mecanismo ha sido activado en cadena, digamos, se produce una regulación mediante la secreción de interleuquina 12 y el factor de crecimiento de tipo beta. Va al TH0, lo va a transformar en un T regulador que va a secretar el factor de crecimiento beta, la interleuquina 35 y la interleuquina 10, que tienen como función una regulación de la respuesta inmunitaria. Bueno, es otra diapositiva que me habla de la respuesta TH1. En la respuesta TH1, el linfocito virgen TH0, cuando es estimulado por la presentación de un antígeno, va a producir interferón gamma e interleuquina 12. Generalmente este tipo de respuestas es estimulado por patógenos intracelulares. Y quien va a estimular este tipo de respuesta es el interferón gamma, la interleuquina 12 principalmente, y adicionalmente tenemos la interleuquina 18 y la 27. El interferón gamma y la interleuquina 12 van a actuar tanto a nivel de los linfocitos TCD8 citotóxicos y también sobre las células natural killers
dando lugar a una respuesta de tipo celular, ¿no? Hemos visto que el interferón gamma producido por la respuesta TH1 también actúa sobre el macrófago, produciendo una activación del mismo, como si dijéramos, aumenta la cantidad de lisosomas, aumenta la cantidad de proteínas catiónicas y destructivas que se encuentran en los lisosomas para destruir a los microorganismos. Si la respuesta es de tipo TH2, allí intervienen el linfocito virgen, que mediante la presentación del antígeno por las células presentadoras van a producir la interleuquina 2, que va a dar lugar a la proliferación de los linfocitos, y producción de interleuquina 4, la misma que va a actuar sobre los linfocitos B, para que estos se encarguen de producir anticuerpos y sobre todo la síntesis de IgE. Si participa la interleuquina 5, va a activar a los eosinófilos para que se degranulen y tengan una acción sobre todo en la eliminación de los alimentos. Si secretan interleuquina 10, interleuquina 4, también van a actuar produciendo una inhibición de la activación del macrófago, van a suprimir la activación de los macrófagos, ¿no? Para que todo el mecanismo sea mediado por anticuerpos. Hemos visto que los linfocitos B pueden ser activados directamente por el antígeno, y esos hablábamos de antígenos T independientes, pero también pueden ser activados mediante la participación de las células T TCD4, llamadas T ayudadoras. En este caso, la señal también lo va a dar un macrófago que ha fagocitado y que va a presentar el péptido al linfocito TCD4 y la producción de interleuquinas, la interleuquina producida por el linfocito activado 4, 5, 10 y 13, que van a actuar sobre el linfocito B para que exprese el receptor en su superficie y sea presentado al linfocito T, el linfocito T presente ese antígeno al linfocito B, y al presentar ese antígeno, el linfocito B se va a reproducir, va a formar clones y va a expresar antígenos de superficie en su membrana. Y se van a formar las dos poblaciones de linfocitos B, unos memoria y otros se van a transformar en células plasmáticas, que son las que van a producir anticuerpos. ¿Cuáles son las respuestas de las células T colaboradoras? Dependiendo entonces, si tenemos una respuesta TH1, vamos a tener una respuesta de tipo celular retardado, que se pone en funcionamiento cuando estamos hablando de microorganismos o células anormales que producen proteínas anormales. Estoy hablando de células cancerígenas o en nuestro caso de microorganismos que van a ser de carácter intracelular. Si la respuesta es de tipo TH2, van a secretar estas interleuquinas y van a estimular la interleuquina 4, 5, 10 y 13, que van a actuar sobre los linfocitos B, van a proliferar, se van a multiplicar, un grupo va a ir para células memoria y otro grupo se va a convertir en células plasmáticas para la producción de anticuerpos. Bueno, aquí en esta diapositiva nos falta la respuesta TH17. ¿Qué es lo que ocurre cuando se activa el linfocito TCD8?
El linfocito TCD8, al recibir la información por una célula infectada por un virus, al presentar un péptido viral, este linfocito va a producir factores que van a ir al núcleo y van a transcribir perforinas y enzimas que van a detener la replicación viral dentro de la célula infectada, ¿no? Y estas perforinas van a formar poros, dando lugar a la lisis de la célula. Si no lograran llegar a la lisis de la célula, a través de otras proteínas producidas y recibidas por el CD95, van a dar lugar a la apoptosis o muerte celular programada. Esta es la respuesta citotóxica mediada por los linfocitos TCD8. Bueno, esta es la diapositiva que tenemos en el libro de Murray, que me gusta porque me explica muy claramente cómo el linfocito virgen, en función a las interleuquinas, puede transformarse en un linfocito TH1, dando lugar a una respuesta de tipo TH1 con la producción de interleuquina 2, que es la responsable de la estimulación de los crecimientos tanto de linfocitos T como linfocitos B, y una actividad retardada frente a patógenos intracelulares. El interferón gamma que se produce en la respuesta TH1 va a activar a los macrófagos y va a incrementar la síntesis de inmunoglobulina 1. Por el contrario, va a deprimir la respuesta TH2. Si el linfocito TH0 o virgen es estimulado por la interleuquina 4 producida por la célula presentadora de antígeno, vamos a tener una respuesta de tipo TH2. La respuesta de tipo TH2 se caracteriza por producir interleuquina 10, que va a actuar sobre la respuesta TH1, disminuyendo o anulando este tipo a la interleuquina 2. Y por el otro lado va a producir la interleuquina 4 y 5, que va a dar lugar a la estimulación de la actividad de los linfocitos B con la producción de inmunoglobulinas de tipo G, E y A, y que van a tener efectos tardíos, promoviendo lo que es la respuesta de tipo humoral y las respuestas de tipo alérgico. La respuesta TH17 está dada por la participación del factor de necrosis o factor de crecimiento de tipo beta y la interleuquina 1, que van a producir la interleuquina 17 y la 23, dando como resultado las respuestas inflamatorias y respuestas autoinmunes. La interleuquina 17 también va a inhibir la respuesta TH1 y la TH2. Estas respuestas, ya sea TH1, TH2, TH17, tienen que llegar a un fin, porque si continuarían podrían producir daño en las personas, y entonces se ponen en juego los reguladores que son responsables de la secreción del factor de crecimiento T y la interleuquina 10, que van a suprimir nuevas respuestas y van a regular todos esos procesos de autoinmunidad. Bueno, aquí en esta diapositiva quiero mostrarles cómo las bacterias, a través de sus antígenos polisacáridos o proteínas que tienen secuencias repetitivas, pueden estimular directamente al antígeno, al linfocito B, mediante las inmunoglobulinas de membrana. Estos son los que se conocen con el nombre de superantígenos. Al estimular al linfocito B, este se transforma en plasmocito y va a dar lugar a la formación de los anticuerpos. ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Van a neutralizar, van a opsonizar
y van a activar el complemento, y mediante la activación del complemento van a aumentar la inflamación, van a producir la lisis bacteriana y también van a opsonizar a través de los receptores que tienen los fagocitos para el fragmento C3b que se forma como consecuencia de la activación del complemento. Si las bacterias son presentadas por los linfocitos, por las células presentadoras a los linfocitos T cooperadores, estos linfocitos T cooperadores van a producir varias citocinas que van a dar lugar a la respuesta TH2, la formación de anticuerpos, van a producir interferón gamma, que también activa a los macrófagos y estimula la fagocitosis, y también al factor de necrosis tumoral, que va a dar lugar a la inflamación. Bueno, finalmente, es importante considerar que cuando en las respuestas inmunes específicas, cuando ingresa el antígeno, la primera inmunoglobulina en formarse es la inmunoglobulina M. Esta perdura unos 7 a 15 días después de un periodo de latencia, o sea, un periodo de activación, presentación de antígeno y todo eso, y empieza el linfocito B a producir inmunoglobulina M. Un poco más tardíamente se forma la inmunoglobulina G, y a través de todos esos mecanismos de inflamación se logra deshacer del antígeno. Si este antígeno, esto hace a la respuesta primaria. La respuesta primaria entonces es predominantemente de tipo IgM, y después de un periodo largo de activación del linfocito B. En cambio, en la respuesta secundaria, ¿qué es lo que ocurre? Como ya tenemos linfocitos memoria, estos reconocen cuando el antígeno ingresa por segunda vez. Y lo primero que se forma son anticuerpos de la clase IgG y también de la clase IgM. Pero los anticuerpos que predominan son los anticuerpos de la clase IgG. O sea, las respuestas secundarias tienen un periodo de activación más corto y son predominantemente a inmunoglobulina C. Muy bien, con esto hemos terminado nuestra clase. Les agradezco